Hola a todos y todas, ¿cómo están? Ya estamos en una nueva clase del curso de mecánica, sección uno. Ahora vamos a continuar y terminar en realidad viendo los ejercicios que les había mostrado respecto a la materia introductoria de los principios fundamentales. Les voy a compartir pantalla. A todo esto, esta metodología que hemos estado usando por mientras, ¿qué les parece? De que les vaya compartiendo las pantallas y ir haciendo las clases de esta manera, viendo los ejercicios más que la teoría en sí. Sí, profe. Es mejor. Ah, bien. Bien. Igual lo que yo voy a hacer es que ahora les estoy mostrando los ejercicios y lo estamos analizando en grupo, pero yo les voy a subir la teoría, o sea, cómo es que, o los puntos clave de cómo resolver estos ejercicios o los puntos de análisis de estas leyes se los voy a subir como videos, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen esto? Como cápsulas, acá, para que ustedes también lo puedan revisar. Y además, ustedes también pueden ver la bibliografía. Entonces, acá a mí lo que más me interesa es que vayamos haciendo el análisis juntos y que lo vayamos entendiendo. Entonces, hasta ahora, ¿han quedado con alguna pregunta de lo que ya hemos visto antes de continuar? Ya. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué hemos visto? Sí, claro. Las fuerzas que interactúan, ¿cierto? A él le falta la ley de gravitación universal. Y claro. Entonces, por ejemplo, hasta ahí, eh, la conversión de unidades y la ley de gravitación universal son muy importantes, pero lo que para mí como asignatura es más interesante de todo lo que hemos hablado es los diagramas de cuerpo libre, la interacción de fuerza. Eh, la asistencia no es obligatoria mientras estemos en videoconferencia. Cuando estemos de forma presencial, sí estamos poniendo asistencia. Ahora, a la gente que viene, lo que yo estoy haciendo es que a la gente que viene la pongo presente y a la gente que no viene o que a mí no me parece que venga la pongo como inasistencia justificada. Entonces, al final, cuando ustedes calculen el porcentaje, su porcentaje de asistencia, no les va a perjudicar el que no hayan venido. Pero a la gente que sí vino le va a ser beneficioso, porque significa que van a tener más asistencia. Simplemente por la ecuación. Acá la ecuación como si es que se ocupa para calcular asistencia. Ah, claro. Y también acá pasa de que se conectan también de secciones distintas. Entonces ahí lo que yo hago es que yo voy viendo por la lista quienes se conectaron y si es que no están en la lista de la sección que corresponde, los pongo en la otra sección. Entonces, independiente si vengan a la sección 1 o a la sección 2 durante el día, igual yo les voy a poner la asistencia correspondiente en el curso, porque no me van los que son de la sección 2 que están conectados ahora, no me van a aparecer en la lista, cuando pase la lista en la sección 1. Entonces, como no está en la sección 1, yo digo, ya, esta es la sección 2, lo busco ahí y le pongo presente. No hay problema. Y lo que yo les decía de la ecuación que se ocupa para calcular la asistencia es el porcentaje de asistencia
Esto va a ser igual a número de asistencia partido número de asistencia más número de inasistencia. Entonces, ¿qué pasa con la gente que no viene ahora? Están con inasistencia justificada. Entonces, ellos no entran acá, porque acá yo tengo asiste, no asiste, inasistencia y justificados. Entonces, acá la ecuación de porcentaje de asistencia, esto va a ser igual a partido A más I. O sea, hasta ahora nadie va, nadie lleva ahí, todos llevan porcentaje de asistencia 100%. Pero a la gente que viene a estas clases va a significar que va a tener más A. Entonces aumenta el numerador y el denominador y eso va a significar de que su porcentaje de asistencia va a ser mayor. Para gente que no asiste una cierta cantidad de veces, simplemente por la ecuación. Entonces, les conviene que le aparezca el nombre acá, o que me digan quién vino. Por último, para que les ponga presente. Si quieren, me mandan un correo diciendo quiénes vino, porque si lo escriben en el chat, yo no lo voy a, después no lo voy a tener guardado cuando cuando pase la lista. Entonces, o me escriben correo o inicien sesión desde su celular, que inicien sesión un poquito desde su celular desde ADK, me es suficiente. Ahí me va a salir el nombre en ADK. Ya, entonces, ese fue el intermedio respecto a la asistencia, en lo que les estaba hablando de acá, de la materia que hemos visto, es que sí claro, ahora me interesa mucho más esta parte de los diagramas corpo libre, cuáles son las fuerzas que interactúan, y la parte 4, que es los métodos de resolución de problemas. Bueno, de suma de vectores, suma resta de vectores. Y ahí tenemos los métodos geométricos y los métodos analíticos. Y el método... ¿Me escuchan? Díganme algo porque mi computador parece que se quedó pegado. Ah, no, ahí está. Creo que sí se escucha. Entonces, el método analítico es ese en que se separan los vectores por componentes, y el método geométrico es uno que es muy práctico. Analicemos el cuerpo B. Ustedes me podrían decir cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo B. Para que le vayamos haciendo el diagrama cuerpo libre de B. No escuché bien. Profe, la de peso hacia arriba y hacia abajo, o sea, hacia atrás. ¿De roce no hay? Porque está como para abajo. Todas las superficies generan roce. Entonces, Ah. ya, sí hay roce. Entonces tenemos la de peso, me dijeron. La de peso se aplica hacia abajo desde el centro de gravedad. Ya. Ahora, vayamos viendo cada fuerza individualmente. Esta fuerza de peso, le voy a poner W, de weight en inglés. ¿Por qué se genera la fuerza peso? ¿Se acuerdan? Por la gravedad. Por la gravedad, claro, por la ley de gravitación universal. Entonces, si nosotros estamos pensando en la acción y reacción, ¿dónde vendría a estar la reacción de la fuerza peso? No, no es la normal. Acá, recordemos cómo es la acción y reacción. La tercera ley de Newton de acción y reacción lo que dice es que por cada acción que se realice sobre un cuerpo, este cuerpo va a generar una reacción que va a ser de igual magnitud, de igual dirección, pero sentido opuesto.
¿Ya? Ahora, ¿qué me significa esto? Cuando yo tengo dos cuerpos que están interactuando, de alguna manera, ¿cómo se expresa esa interacción? Por medio de una fuerza. Por ejemplo, acá el peso es la fuerza que se genera por la interacción entre el cuerpo B y el planeta Tierra por medio de la fuerza de gravedad. Entonces, cuando yo estoy haciendo una acción, en este caso, la fuerza de peso sobre el cuerpo B, la reacción va a estar en el otro cuerpo que está interactuando. Y va a ser de igual magnitud, de igual dirección y sentido opuesto a la fuerza de acción. Entonces, ¿cuáles son los cuerpos que interactúan cuando estamos viendo el peso? Ustedes me dijeron, fuerza de gravedad. Entonces, ¿qué significa eso? Los cuerpos que interactúan es el cuerpo B y ¿qué otro cuerpo? ¿Bloquea ¿Cómo? No es bloquea. el piso? No. Más general que el piso es el planeta Tierra. ¿Por qué? Sí. Porque se genera, porque el peso se genera por interacción del cuerpo B con el campo gravitatorio, por la fuerza de gravedad. ¿Y qué genera la fuerza de gravedad? Es el planeta Tierra. Entonces el peso es la interacción entre el cuerpo y el planeta Tierra. Entonces, ¿dónde está la reacción del peso? La reacción del peso va a estar sobre el planeta Tierra. Entonces va a estar en el otro cuerpo. Como yo les decía en la clase pasada, siempre hay una confusión cuando nosotros hablamos de acción y reacción. Y acá un punto clave para saber cuál es la acción y la reacción, o en realidad para saber si es que algo no es acción y reacción, es que tienen que haber dos cuerpos. Por ejemplo, si ustedes me dicen la normal sobre qué cuerpo está aplicada, sobre el mismo cuerpo B. Entonces, como son dos fuerzas sobre el mismo cuerpo, no pueden ser acción y reacción, porque no hay una interacción entre dos cuerpos distintos, entre dos cosas distintas. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, la reacción del peso va a estar sobre el planeta Tierra y va a tener la misma magnitud, misma dirección y sentido opuesto. Entonces, este va a ser W, la reacción. Ya. Después, ¿qué otras fuerzas hay? Habían dicho normal. ¿Ya? ¿Por qué se genera la fuerza normal? ¿O cuándo hay fuerzas normales? Cuando está en contacto con una superficie, en este caso sería como la masa por la... No me acuerdo. Era la masa por el coeficiente de roce, en este caso es estático, ¿no? Sí, pero no. Estás confundiendo la fuerza normal con la fuerza de roce. Ah, Son dos fuerzas distintas. Pero sí, la fuerza normal se genera por el contacto del cuerpo con una superficie. ¿Y qué es lo que hace la fuerza normal? Lo que hace la fuerza normal es que evita que este cuerpo traspase la superficie. Entonces se va a oponer a la... O sea, va a ser perpendicular a la dirección de la superficie. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos este cuerpo así W, este cuerpo B, analizamos solamente esto, vamos a tener que está en contacto con dos superficies, con la superficie del suelo y con la superficie del bloque A. Entonces, si solamente estuviera esta fuerza W, esto se va a querer mover hacia abajo. Pero como está en contacto con el suelo, no va a poder moverse hacia abajo, porque si que se moviera hacia abajo, atravesaría el suelo. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay una fuerza que evita que se mueva hacia abajo. Entonces, en este caso tenemos ¿qué fuerza evita eso? Es la fuerza normal, que es la que evita que atraviese la superficie. ¿Y en qué dirección va la fuerza normal? Va perpendicular al suelo. perpendicular. Claro, perpendicular a la superficie. Entonces, la fuerza normal. Cuando nosotros estamos hablando de la fuerza normal, ¿qué cuerpos están interactuando? No escuché lo que dijeron.
¿Puede repetir la pregunta, profe? Cuando estoy hablando de la fuerza normal, ¿qué cuerpos interactúan para que se genere la fuerza normal? La superficie y el bloque B. La superficie y el bloque B, perfecto. En este caso, la superficie de abajo es el suelo. Entonces, tenemos la normal de la superficie y el bloque B. Ya, entonces, si la normal es producto de la interacción entre la superficie y el bloque, ¿dónde se encuentra la reacción de la normal? Entonces, En lo que genera el bloqueado, ¿no? no. Acuérdense, la reacción, acción y reacción, estamos hablando de la interacción entre dos cuerpos. Entonces, la acción, en este caso, la genera el suelo sobre el bloque B por medio de la fuerza normal. Entonces, la reacción va a ir en el otro sentido, va a ir desde el bloque B hacia el suelo. Entonces, siempre es, cuando nosotros estamos analizando las interacciones de cuáles son los dos cuerpos, entonces el otro cuerpo va a ser el que va a sufrir la reacción. Entonces, en este caso, esa normal es acción del suelo, entonces la reacción de esa normal va a estar sobre el suelo. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, acuérdense, siempre la reacción está sobre el otro cuerpo que está interactuando. Entonces acá yo tengo el suelo, que es un suelo inclinado, y vamos a tener que la reacción de la normal va a estar ahí, y va a ser igual magnitud, igual dirección, sentido opuesto. Normal. Profe, Ujú. pero el cuerpo B, o sea, el cuerpo A y el cuerpo B sufren la misma fuerza normal o simplemente el cuerpo B que está como directamente con la superficie del plano inclinado. El cuerpo B solamente solamente está en contacto con la superficie del plano inclinado. Por lo tanto, solamente el cuerpo B sufre la normal del plano inclinado. Pero, Entonces, como ustedes se fijan, el cuerpo A y el cuerpo B también están en contacto. Y hay una eso fuerza mismo. que evita que se atraviesen. Entonces, esa es otra normal. Ah, vale. Y esa otra normal no necesariamente va a ser igual a la normal del suelo. De hecho, es distinta. Es distinta. Entonces, acá tenemos otra normal. En este caso, hay dos normales sobre el cuerpo B. Profe, ¿por qué la normal la dibujó con el sentido como opuesto al que estábamos acostumbrados, que antes era como que apuntaba hacia afuera de la superficie, no entrando? ¿Cómo? Solamente es que dibujó la reacción nomás, pero no está como yo estaba acostumbrado a colocar para abajo el peso y para arriba la fuerza normal, así la flecha, la dirección. O sea, la Sí. dirección está bien, pero el sentido no sé por qué está... No, pero o sea, si te fijas, la normal siempre va a apuntar hacia el cuerpo que tú estás hablando. Entonces, si tú te fijas acá, yo tengo esta normal, que es la del cuerpo, la interacción de A a B, o sea, sería la normal que sufre el cuerpo B debido al cuerpo A, y esta es la normal que sufre el cuerpo B respecto al suelo. Entonces, yo lo tengo que poner... ¿Mm? Que, profe, pasa que nosotros la normal la dibujamos desde el centro, así como la fuerza peso, hacia afuera, apuntando hacia afuera. Perpendicular a la superficie con la misma dirección, pero desde el centro. Por ejemplo, la flecha que está abajo, si usted la mueve así tal cual, pero naciendo desde el centro del cuerpo. Así como la dibujamos nosotros en física. Así. Sí. ¿Eso? Sí, profe. Así, Ya. esa era la duda más, como más puntual. Sí. Sí, eso se puede hacer porque la fuerza es un vector que es deslizante. ¿Qué significa eso? Que va a generar el mismo efecto si es que yo lo muevo por medio de la misma línea de acción del cuerpo. Ahora, ¿por qué en física se hace eso? Porque en física están suponiendo que el cuerpo es una partícula, siempre. O sea, acá nosotros no necesariamente vamos a suponer no. eso. No, porque igual trabajamos como con cajas que no eran partículas en sí, eran o un automóvil, lo que fuera, nosotros teníamos que dibujar así la norma. ¿Pero tenía momento? ¿Podían Sí. rotar? No, algunos no. No, sí, no, es que yo puedo considerar cualquier cosa como una partícula.
Y igual lo puedo hacer de esa manera porque no estoy considerando las dimensiones del cuerpo. Porque cuando ustedes hacen el auto, consideraban que, por ejemplo, el auto tuviera un ancho de 1 metro, de 2 metros o de 10 metros. Ah, no, eso no lo hacíamos. Claro, si ustedes no están considerando las dimensiones es porque es una partícula. En este caso nosotros también podemos hacer esta suposición acá. Claro, de que es una partícula. Y da lo mismo como lo dibujemos. ¿Y qué pasa? Y en realidad, aunque no fuera partícula, las fuerzas son vectores deslizantes. ¿Qué significa eso? Que si yo muevo el vector fuerza por cualquier punto de la línea de acción, me va a generar el mismo efecto sobre el cuerpo. Pero eso es algo que se justifica después. Y por eso da lo mismo donde lo dibujes. Pero normalmente Profe, no, que eso mismo le voy a preguntar. Entonces, en teoría nosotros vamos a utilizar en el sentido que lo acaba de dibujar usted, porque eso después hacemos como un vector director y lo trasladamos al origen para ver el ángulo que está formado entre el peso y la fuerza normal, ¿cierto? Entonces, sí. ahí el sentido va a ser como va a estar en un cuadrante el ángulo, distinto a que se estuviese en la otra dirección de la flecha, Sí, o el punto sí. final del vector En todo normal. caso, a mí me da Entonces, en lo... nuestro caso, utilizaríamos el sentido que acaba de ocupar usted, ¿o no? El sentido En siempre va a todos los ser el casos mismo. vendría siendo A mí, pero fíjese, a mí me da lo mismo que tú me dibujes Vale. esto, a que tú me dibujes esto. Cualquiera de las dos cosas para mí es lo mismo. No me importa. Vale. Ahí Vale, tú lo vale. dibujas como se te haga más cómodo, siempre que sea concordante como vas a estar trabajando. Claro, sí, pero mejor hacerlo como su método, porque usted es quien revisa y todo y prefiere entenderlo de esa forma. No, hágalo como a usted le guste nomás. Ya, bro. Vale. No lo voy a estar. Mientras esté bien, claro. Porque, por ejemplo, si tú me dices este vector, y tú lo vas a dividir en sus componentes, va a tener las mismas componentes que este vector, porque tú tienes que ver hacia dónde está apuntando la flecha. Pero si alguien me lo dibuja así, puede ser que se equivoque y que piense que sus componentes son negativas en el eje X y en el eje Y. Pero no Sí, es así. pues no, eso me refería, pero ejemplo, el que dibujó usted estaría en el tercer cuadrante ubicado el vector, entonces ahí tendría el seno negativo y el coseno negativo también, pues. No, eso no está bien. ¿No? No. Esto siempre va a tener las mismas componentes, que van a ser Ya. como si tú lo hubieras dibujado ayer. Por eso, a ustedes les más, cuando lo van a dibujar acá de forma de eje coordenado, les va a convenir así. Pero en realidad lo que a mí me interesa es que ustedes vayan analizando, porque ustedes tienen que estar analizando desde el punto de vista de su vector. Entonces, si yo pongo mi eje coordenado así, X, Y, ¿por qué en mi ingeniería mecánica hacemos esto? Por lo que les decía anteriormente de que no todos los cuerpos son partículas. Entonces yo no puedo trasladar siempre las fuerzas hacia el origen. Porque si las voy a trasladar al origen, entonces se van a cambiar los efectos que tengo sobre el cuerpo. Un ejemplo de esto. Imagínate que yo tengo acá una tabla. Si yo tengo una fuerza acá, digamos esto. Si yo tengo estas dos fuerzas, solamente esas dos fuerzas, son igual magnitud, igual dirección, sentido opuesto, ¿ya? ¿Qué va a pasar con ese cuerpo si yo le aplico dos fuerzas en sentido opuesto en el punto, pero no se las aplico en el mismo punto? ¿Qué le va a pasar a ese cuerpo en la realidad? Solamente se va a ver afectado por esa fuerza, por la última fuerza que cargó. No, fíjese, si yo pongo, voy a tener que sacar de nuevo o hagan este ejercicio, agarran un lápiz, No gira. va a girar, exactamente, va a rotar, va a girar. ¿Y qué pasa si es que yo esto lo considerara como un punto y yo traslado las fuerzas hacia el punto origen? Si son igual magnitud, igual dirección, No, sentido opuesto, se van a anular. se van a anular, claro.
Eso es lo que va a pasar. Entonces no es el mismo efecto que tienen porque ahí las trasladé la fuerza. Y para que tenga el mismo efecto hay que agregar otra cosa que vendría a ser el momento. Entonces, yo no puedo hacer lo que hacían ustedes en física 1, que cuando suponían de que era un cuerpo, que era una partícula, que yo trasladaba todas las cosas al origen. No puedo hacer eso, porque no va a tener el mismo efecto. Porque si yo trasladara esto al origen, me quedaría esta fuerza aquí, esta fuerza acá, y se anulan en cero. No pasa nada, estaría equilibrio estático. Pero en realidad no pasa eso en este cuerpo, porque tiene dimensiones. No lo podemos suponer como partícula. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en ingeniería mecánica? En ingeniería en general, es nosotros dibujamos la fuerza en el punto que están aplicadas. Siempre. Eso es lo que yo hago. Entonces, ¿en qué punto se aplica esta fuerza? ¿O en qué lugar? En la superficie de contacto. Por eso yo la estoy dibujando ahí, en la superficie de contacto, en cada superficie de contacto. Pero si nosotros hacemos la suposición de que este cuerpo lo vamos a tratar como una partícula, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Como es una partícula, las dimensiones no me van a importar, entonces ahí sí yo lo puedo trasladar y puedo dibujar la fuerza así, 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 y además voy a tener otra fuerza así y así. Me faltan esos dos que son los otros dos roces. O sea, perdón. Yo tengo la costumbre de dibujarla así, bueno, deberían hacer así. Podrían hacer eso. Sí, porque la suposición de que este cuerpo es una partícula es válida. Pero en general, no. Entonces lo que yo hago siempre es ver, lo analizo desde acá, desde el diagrama de cuerpo libre. Y desde el diagrama de cuerpo libre, a cada uno de los vectores, nosotros les hacemos las separaciones de componentes, que es lo que se hace, lo que vamos a conversar más adelante. Es decir, en cada vector yo dibujo el triángulo. Entonces acá el triángulo vendría a ser este acá abajo y hacia la izquierda. Este tengo hacia la derecha, hacia arriba. Como si yo a cada uno de estos dibujara su propio eje. Acá yo veo de que tengo una componente en el eje X que me va hacia la derecha, por lo tanto es positivo, y una en el eje Y que me va hacia arriba, por lo tanto también es positivo. Y acá yo tengo una que me va en el eje X negativa y una que me va en el eje Y que también es negativa. Entonces por eso yo sé de que este va a tener sus componentes que van a ser negativa, negativa, y esto es positivo, positiva. Ese es el análisis que nosotros hacemos en ingeniería mecánica. Y que es el que conviene para este curso. ¿Por qué el otro no conviene? Por lo que les decía de que más adelante no lo van a poder hacer así, cuando el cuerpo no sea una partícula. Entonces, ¿cómo dibujo yo las fuerzas? Yo las dibujo aplicadas siempre en la superficie de contacto. Y el diagrama de cuerpo libre es eso. Ustedes tienen que aplicar siempre las fuerzas, dibujar las fuerzas en el punto en que están aplicadas. Ahora, ¿les queda alguna duda al respecto de eso? ¿Se les aclaró? Sí, profe. Ya. Si les quedan dudas, ok. No, profe, desde que sí se entendió. Sí. La trampa de hacer dos preguntas que son opuestas. ¿Les quedan dudas? ¿Sí, claro? Ujú. Ya. Yo tengo la mala costumbre de hacer eso, entonces siempre es como... prefiero que cuando me respondan me digan así como con el... No solamente sí, pero como sí, quedó claro. O no hay dudas. Ya. Ahora. Entonces estamos hablando de esta normalena de antes. Tan normal que siente el cuerpo B debido a la acción de A. Debido a la superficie A. Entonces la reacción de esta normal, ¿dónde va a estar aplicada?
¿Cuál era la pregunta, profe? ¿Cuál era la pregunta o buena pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Ya. La pregunta es, la reacción de esta normal, BA, que está acá, es decir, la normal que siente el cuerpo B debido a la superficie de contacto A, con A, al bloque A, ¿dónde está aplicada? ¿Dónde se aplica la reacción de esta normal? En el cuerpo A. En el cuerpo A, exactamente. O sea, acá nosotros vamos a tener el cuerpo A y vamos a tener que la reacción de esta normal BA va a ser una fuerza que va a tener misma magnitud, misma dirección, sentido opuesto. Va a ser así. Esta va a ser la normal AB, la normal que siente el cuerpo A debido a la acción de B. Así van. Y ahora, ¿qué fuerzas nos faltan? La fuerza roce. Entonces, la fuerza roce. ¿Por qué se generan las fuerzas roce cuando se generan? Por el contacto con la superficie, a menos de que Claro. diga que es lisa. Claro, con el contacto de una superficie, ¿por qué se genera? Porque va a tratar de oponerse al movimiento. En este caso nosotros no sabemos para qué lado se va a tender a mover el cuerpo B. Ni el cuerpo A, así que la podemos dibujar para cualquier lado. Y después del diagrama de cuerpo libre y de la resolución de las ecuaciones de movimiento, de las ecuaciones de equilibrio, vamos a poder establecer si están bien dibujadas o no. Profe, Ujú. es que nosotros asumíamos que por estar inclinado iba como hacia abajo, o sea, como hacia atrás. Sí, claro. Entonces, ¿se puede asumir entonces eso? Sí, pueden suponer eso, pero fíjate, ¿cuál vas a hacer? Porque acá tenemos dos superficies de contacto, estoy analizando el cuerpo B. ¿Cuál vas a dibujar primero? La del B, Sí, pero la de superficie B con el suelo o superficie B con el bloque A. por el suelo. Ya, con el suelo. Entonces ahí nosotros vamos a tener un roce, esto se va a tender a mover hacia abajo, entonces el roce va a ir hacia arriba. Ese va a ser. Ujú. Ya, Ah, ya está bien entonces. sí, eso está bien. Y ahora, la otra superficie que también va a generar roce es la superficie A con el B. ¿Para qué lado la dibujo? Hacia abajo, o sea, hacia como atrás. O sea, igual que Al lado contrario del que dibujo recién, al lado contrario. ¿Y por qué? porque está inclinado. Por la pendiente del plano. En realidad lo mismo, ustedes la pueden hacer para cualquier lado, porque en este caso no sabemos exactamente cómo va a ser, va a depender de cuál es la fuerza de la tensión y cuál va a ser el bloqueo, qué tanto va a ser. Porque, por ejemplo, si la tensión es muy grande, es mayor que la acción de la normal y el peso de esto, quizás va a tratar de levantarse, pero el roce lo va a evitar. Puede ser que pase. Poco probable. Y entonces nosotros tenemos acá. Este va a ser el roce, que va a sentir el cuerpo B debido a la acción de la superficie A. Este es el roce que siente el cuerpo B debido a la acción del suelo. Entonces, ¿dónde está la reacción de la fuerza esta de roce B con el suelo? ¿Sobre qué cuerpo? Sobre la... No. No está sobre el cuerpo A. Acuérdense acá. ¿Cuáles son los cuerpos que están interactuando los que me generan esa fuerza? Entonces ahí, esos son los dos cuerpos que me van a interesar. Entonces acá, el roce de B con el suelo, ¿cuáles son los cuerpos que están interactuando? El Ah, ya. cuerpo B acciona sobre el suelo y el suelo reacciona sobre el cuerpo B. Exacto. O lo podrías haber dicho al revés, da lo mismo, porque es equivalente. Entonces, claro, el cuerpo B acciona sobre el suelo, entonces el suelo reacciona sobre B. Entonces, la reacción de este roce de B sobre el suelo va a estar en el suelo, porque es la interacción entre el cuerpo B y el suelo. Entonces, la reacción de esta va a estar sobre el suelo, va a ir hacia allá, ¿por qué? Igual magnitud, igual dirección, sentido opuesto.
y va a ser esta R que va a sentir el suelo debido a la acción de B. Profe, una pregunta. Ujú. El roce que sale de B a A y el roce de B al suelo, ¿deberían ir en el mismo sentido o los dejó en distintos sentidos solamente para explicar que pueden ir hacia ambos lados? No lo sabemos. Puede ir en cualquier sentido, depende del problema. Ah, pero depende del problema, si es que van en el mismo sentido también. Claro, claro, Ah, ya. Vale, depende vale. del problema. Profe, Ujú. pero entonces, ahora igual con la pregunta que hizo mi compañero, como que entendí mejor, porque en teoría si hubiese una fuerza aplicada, no sé, una cuerda y una tensión hacia el lado que sube, ahí sería contrario el roce, pues consideraría el segundo caso. ¿Y qué pasa si hay una fuerza aplicada que aún esté en el mismo sentido de la pendiente, por la tendencia original del movimiento del cuerpo? No, También sería en contra, ¿o no? sí, claro. Es que igual puede ser cualquier cosa, depende de qué tanto sea la fuerza de la tensión. O sea, por ejemplo, Claro, yo te puedo claro. poner este problema. Acá tengo, bueno, y este es un problema típico acá en ingeniería mecánica. Un plano inclinado por ambos lados, acá una montaña, tengo acá una polea. Entonces acá tengo una cuerda hacia allá, una cuerda hacia allá, que está en contacto con dos bloques A y B. Y la superficie genera roce. Ahora, ¿para qué lado se va a querer mover cada uno de los cuerpos? Va a depender de la masa de los cuerpos, ¿o no? Claro, va a depender de la masa, va a depender de cuál es más pesado que el otro. Entonces, en ese caso, puede ser de que este cuerpo se vaya o para arriba o para abajo. Da lo Claro. mismo. Entonces, acá, si tú te fijas, y acá también nosotros también podemos tener otro cuerpo que está pegado ahí. Y así, y esos son, por ejemplo, los tipos de ejercicios que acá se hacen. Entonces, va a depender del problema y de lo que yo te diga, cuál va a ser el caso. Pero cuando tú haces el diagrama de cuerpo libre, tú lo supones. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cuando tú resuelvas las ecuaciones de equilibrio, o tú resuelvas las ecuaciones de equilibrio, si te dan todos los resultados positivos, significa que lo dibujaste bien. Si te da el resultado negativo, significa que la fuerza va en el sentido opuesto al que lo dibujaste. Y eso es todo. Entonces, por ejemplo, si después de todo después de que analizo el problema, nosotros le ponemos números y vemos todo lo que pasa y me queda de que RBA es negativo, en realidad significa que RBA no iba en este sentido, sino que iba en el otro. Y ya, eso era todo. Entonces, por eso yo les digo que puede estar en cualquier lado. Ahora, si les da que la normal BA les da negativa, eso está mal. Porque depende de la naturaleza de la fuerza. O también si les da de que el peso, en vez de que el peso vaya hacia abajo, va hacia arriba, no, está mal. Porque nosotros estamos pensando que en la física del problema. Pero el roce sí, el roce puede ir para cualquier lado. Y entonces en este caso yo lo dibujé hacia abajo porque simplemente las compañeras me lo dijeron. Y en realidad da lo mismo, pues, depende del problema. Y en este problema particular depende de cuánto sería la tensión que está acá arriba, sobre el cuerpo A. Porque acá estos son sistemas que están interactuando entre sí. ¿Ya? Entonces, acá la reacción del bloque, la reacción al roce de A va a estar sobre el bloque A, va a ir en sentido opuesto. Entonces va a ser así. Y además acá nosotros tenemos la tensión y el peso. Tenemos toda esa fuerza. Entonces al final acá depende de cuánto sea esta tensión. Cuánto sea esta tensión y cuánto sea el peso, cómo me van a reaccionar estos. De eso va a depender. ¿Se entiende mejor?
de mi parte sí. Entonces nosotros tenemos que estar RAB es la reacción a RBA. Entonces lo que yo les digo, cuando, por ejemplo, cuando ustedes quieren resolver un ejercicio de este tipo, ustedes hay que ser concordante con las cosas. Entonces, si nosotros tenemos este RBA y RAB, tienen que ir en sentidos opuestos. ¿Por qué? Porque son acción y reacción. Esta normal BA y normal AB tienen que ir en sentidos opuestos porque son acción y reacción. Entonces, en un ¿Profe? ejercicio... Dime. No, es que yo digo, ya si RAB es la reacción de RBA, entonces sí, podemos asumir que una de las dos va a estar el sentido de la aceleración, ¿cierto? Es que en este caso no hay aceleración, pues sí está en equilibrio. No, están en equilibrio. Ah, vale. Claro. Claro, y ahí habría movimientos relativos. Porque en realidad ese ya es otro tema, porque depende del movimiento relativo, pero eso es algo que en realidad ni siquiera sé si lo vemos con ustedes. No me acuerdo ahora del programa, pero sí que lo vamos a ver, se va a ver en la segunda parte del curso, que es donde vemos cinemática y dinámica. Ya, entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que me interesa? Ya, nosotros tenemos esto, y esto nos dice que está en equilibrio estático. Entonces, ¿se acuerdan que dicen las otras leyes de Newton? Entonces, la tercera ley era acción y reacción. La primera no nos va a interesar acá ahora porque estamos hablando de Un equilibrio, ¿no? O sea, un de cuerpo que en no va a equilibrio. cambiar. Claro, sí, va a ser, pero a la primera nos está hablando de la inercia de cómo va a ir cambiando el estado desde un momento a otro. Acá no va a cambiar el estado, así que no nos importa. Y nosotros estamos acá en equilibrio. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, acá no hay aceleración, esto es cero, no está en equilibrio. Entonces la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Entonces, ¿qué me dice esto? Que la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo, sobre acá, entonces vamos a tener que la sumatoria de fuerzas sobre B va a ser igual a, entonces esto es un vector, y acá nosotros sumamos todos los vectores. Tenemos NBA, RBA, NB suelo, RB suelo, W, todo eso. Entonces ahí sería sumar, nomás. Tenemos el vector W más el roce BA más normal BA más roce B suelo más normal B suelo. Ahora fíjense que todo esto yo les puse la flecha de vector. ¿Qué significa que le haya puesto la flecha de vector? Es que cada uno de estos vectores tiene magnitud, dirección y sentido. Si yo le pongo la flecha de vector, estoy suponiendo que ustedes están refiriendo a la magnitud del vector correspondiente. ¿Ya? Entonces, en ese caso, esta ecuación no estaría bien. Pero en este caso, como si le puse la flecha, esto es correcto. Ustedes, yo supongo que en física lo hacían igual. Profe, el peso tiene una coordenada igual, que es ¿Cómo? como que el peso tiene una coordenada coseno. Sí, sí, claro. Pero esa coordenada está dada dentro del magnitud, dirección y sentido. En ese caso, la coordenada es de la dirección. Bueno, en dirección y sentido. Profe, y Ok. de momento uno puede asumir, o sea, ponerle un signo positivo a las fuerzas de roce. Así. No, hasta ahora va así. No tiene ni... Ah, ya. No tiene, porque esto expresa magnitud, dirección y sentido con la flecha. Ahora yo no he dicho Vale.
qué sentido considero positivo, qué sentido considero negativo, porque, por ejemplo, hay problemas en los cuales a mí me conviene dibujar este eje coordenado donde yo considero eso positivo y negativo. Pero hay otros problemas en los cuales yo quisiera decir, por ejemplo, de que yo voy a dibujar así positivo el eje que yo voy a considerar eje Y y eje X positivos hacia esos lados. Hay problemas en los que conviene hacer eso. O hay problemas en los que se hace así. También X, Y. Entonces, mientras tú no definas tu eje coordenado, decir positivo o negativo no tiene sentido. Pero ¿qué pasa? Independiente del eje coordenado que tú decidas, el vector o la fuerza va a ser la misma. Por ejemplo, en este problema, yo puedo elegir este eje coordenado, horizontal, vertical, o podría elegir el eje coordenado que sería en las direcciones del suelo, que en este caso es el plano inclinado. O podría elegir un eje coordenado que fuera así. O lo podría haber elegido así. O sea, es como ustedes quieran. Entonces, independiente si es que yo elija este eje o este eje, dependiendo de eso, ahí nosotros le vamos a poner sentido. Positivo, negativo y lo que sea. Vale, profe. Porque eso depende del eje coordenado. Pero en realidad uno no necesita eso para poder resolver estos problemas. Siempre. Porque se pueden resolver de varias maneras. Una de esos es, y la ventaja que tiene, son los métodos geométricos. Profe, acá Ujú. el sumatorio de fuerza sería 0. Sí. Es igual a 0, ¿por qué? Porque es igual a 0 porque está en equilibrio estático. Claro. Entonces, esto es algo que yo siempre lo considero en las evaluaciones, que son, hay que ser bien estricto con la notación. Y de hecho, si esto fuera el test, y yo viera lo que yo acabo de escribir, yo no le pondría todo el puntaje, porque en los diagramas de cuerpo libre no le puse las flechas de los vectores, porque cada una de estas fuerzas son vectores. Tiene magnitud, dirección y sentido. No lo estaba haciendo simplemente por ahorrar tiempo, pero no es 100% correcto. Profe, el diagrama de cuerpo libre se hace, se supone que en un plano cartesiano, se supone, y ese eje cartesiano debería tener también el X, debería tener como esa flecha de vector, el X y el Y. Sí. O Ah, ya. sea, el diagrama cuerpo libre no necesariamente le tienes que poner el eje cartesiano, pero sí. O sea, ustedes háganlo. Vale, profe. Ujú. Y ahí tú tienes que indicar cuál es el XY, y si tú me dibujas así como yo lo tengo acá, yo estoy suponiendo ya, el eje X es positivo hacia la derecha y el eje Y es positivo hacia arriba. Entonces, a mí esto es lo que me significa eso. Entonces me tienes que poner acá, no es necesario que sea acá sobre el cuerpo, sino porque van a quedar con los esquemas, muchas cosas. Ahora, este problema en realidad no es tan interesante resolverlo con método geométrico, porque hay mucha fuerza, pero hay otros que de repente sí resulta más interesante. Y acá el tema es, vendría a ser, ¿cuáles son esos métodos geométricos para poder resolver las sumas de fuerza? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cuáles son los métodos de suma de fuerza? ¿Me escuchan? Que justo se me desconectó el audífono, así que no sé si me escucharon. Sí, profe, se escuchó, pero, o sea, nosotros, por lo que recuerdo, nomás vimos esto de, Descomposición componente. sí, Ujú. pero creo que se puede hacer por gráfico, ¿no, profe? Claro, sí, se puede hacer por gráfico. O sea, ahí tenemos, Gráfico en metros por segundo con kilo, algo así.
No va por eso acá, va independiente de la unidad de medida, son simplemente por ser vectores. Entonces, guardé la imagen, voy a borrar todo lo digo. Los métodos gráficos de suma de vectores. O sea, por ejemplo, yo les voy a decir el nombre. ¿Se acuerdan del método del triángulo, método del trapecio? Sí, un poquito. Esos son. Método del triángulo y el método del trapecio. Pero el tema es que nunca son métodos que son muy subestimados porque siempre la gente los reemplaza. Ya. Ahora, ¿qué me significa esto? Si yo tengo dos vectores acá y yo los voy a sumar, ¿qué hace el método del triángulo? Era como unir la flecha, como unir los puntitos, eso. Lo que se tenga que ir vaya nomás, no hay problema. No es necesario que me avisen tampoco, si me avisan bien. Si no, bien también. No, vaya nomás. Ya, claro. Lo que hace el método del triángulo es que agarro uno, lo traslado hacia el final del otro vector, entonces el vector resultante va a ser el que inicia en un lado y termina en el otro. Entonces ese es el método del triángulo. Y el método del trapecio, ¿cuál vendría a ser? Entonces yo tengo acá mis dos vectores. Es que tiramos las líneas paralelas al vector. Entonces, a ver, esta línea es paralela a esa. Ah, mira, ya sí. Es paralela al vector y la trasladamos hacia el final del otro vector. Entonces acá voy a dibujar otra línea paralela, una paralela a este. Ya. Y el vector resultante, o sea, el vector suma, va a ser este. Eso es lo que hace el método del paralelogramo. Ahora, esto solo, si nosotros solamente fuéramos a aplicar esas cosas, no nos sirve de mucho porque necesitamos para poder sacar esto una regla, alguna cosa. Pero esto no es más que geometría. O sea, originalmente yo tenía, ahora voy a dibujar otro vector que era acá. Ya, y voy a mover uno. Ya. Entonces acá lo que ustedes se tienen que acordar para poder resolver los problemas por medio de los métodos geométricos es todas las cosas que ustedes sabían de geometría y de trigonometría. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que nos sirven acá? Son, por ejemplo, cuáles son las relaciones entre ángulos, de ángulo alterno interno, alterno externo, ángulo... Esos son, no me acuerdo cómo se llama eso, pero son ángulos en... Complementario y suplementario, ¿no? Claro, pero cuando tenemos líneas paralelas y secantes. Líneas paralelas y secantes. ¿No es teorema de Tales o no? No me acuerdo cómo se llama, pero puede ser. Y además trigonometría. Hay que acordarse de trigonometría. Y dentro de eso también hay que acordarse, en este caso, del teorema del seno y del coseno. De esos teoremas. Entonces, aplicando esas cosas, nosotros vamos a poder resolver estos problemas sin tener que usar algunas coordenadas. O sea, utilizando esas cosas y métodos geométricos, yo no necesito que ustedes me pongan cuál es el eje X y cuál es el eje Y. ¿Ya? O sea, por ejemplo, acá, ¿cuál vendría a ser la resultante dentro de estas dos? Es que yo les digo que el ángulo que hay entre ambos vectores es 60 grados. Acá. Yo les digo, este ángulo son 60 grados, este mide 2 y este mide 3.
¿Cómo lo podrían sacar, el resultante? O sea, con el lado, veo el lado y veo el ángulo opuesto y defino como lado sobre seno del ángulo. Claro, habría que aplicar la... Entonces acá, por ejemplo, ¿cuál es el ángulo que tengo acá? Este ángulo va a ser el ángulo que es correspondiente con este, porque acá tenemos de que este vector es paralelo a este vector, entonces este también me va a medir 60 grados, entonces si esto me mide 60 grados, para llegar a 180 acá, esto me va a medir 120 grados, y como nosotros sabemos de que este vector va a medir lo mismo que esto va a valer 3. Entonces acá ya tengo un triángulo. Y ahora, ¿cuánto me va a valer este vector b? Aquí ya aplicamos el teorema del coseno. Entonces, ¿qué dice el teorema del coseno? Me significa que b va a ser igual a b al cuadrado, va a valer el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo por el coseno Por del el ángulo. coseno del ángulo. Claro, entonces esto sería 4 más 9 menos 2 veces el primero por el segundo, 6, 12 por el coseno del ángulo. Y eso es lo que valdría b al cuadrado. Entonces b sería la raíz cuadrada de 13 menos 12 coseno de 120. Ahí está. Y ahí ya sacamos la magnitud de ese vector sin tener que usar el coseno y el seno. O sea, sí, por ejemplo, sin tener que sacar la descomposición de vectores. Otro ejemplo. Otra expresión del teorema del seno, que en este caso particular se refiere a el efecto que nosotros tenemos. Yo tengo acá un cuerpo que está sometido a 3 fuerzas. Digamos que yo tengo una fuerza que va hacia allá, una fuerza que va hacia allá y una fuerza que va hacia allá. Ese es mi cuerpo. Sé que este cuerpo está en equilibrio. Por ejemplo, digamos, sé que el cuerpo está en equilibrio y sé que esto me vale 2 y 5. Entonces, si está en equilibrio, ¿qué me significa? Que cuando yo sumo esto, y este es el método del polígono. ¿Qué hago cuando yo aplico el método del polígono? Que traslado cada una de las fuerzas al final del otro. O sea, acá yo estoy haciendo las que van a ser paralelas. Entonces, el método del polígono me dice que la resultante de estas es 0. O sea, esta va a ser la resultante, que va a empezar en uno y va a terminar en el otro. Pero como llego está en equilibrio, ese resultante tiene que ser 0. Por lo tanto, esta va a tener que terminar ahí, en el origen. Entonces, cuando yo tengo acá, y yo sé que esto vale... Y yo sé que este vale 2 y este vale 5, yo voy a poder sacar todas las cosas así que sea este ángulo o este otro ángulo, sabiendo 2 ángulos y uno. Y yo voy a poder sacar todas las características a partir de los distintos teoremas, que ahí aplicando el teorema del seno y el teorema del coseno. Eso vendría a ser. Entonces nos tenemos que acordar de estas propiedades para poder hacerlo. Ahora yo les voy a plantear el teorema del seno y el teorema del coseno. Si yo tengo el triángulo, voy a borrar todos los dibujos. Yo tengo un triángulo cualquiera. Que tengo lados A, B y C, y tengo ángulos alfa, beta, gamma. Que me dice el teorema del seno es que un lado dividido el seno del ángulo opuesto es una constante. Yo tengo que A dividido el seno de alfa es una constante para el triángulo. Entonces, como una constante va a ser lo mismo para cada uno de los lados. B dividido el seno de beta va a ser igual a C dividido el seno de gamma.
Eso es lo que me dice el teorema del seno. ¿Y qué me dice el teorema del coseno? Me dice que el teorema del coseno me dice que el cuadrado de un lado va a ser igual a la suma de los otros dos, del cuadrado de los otros dos lados, menos la multiplicación de 2 veces la multiplicación de los otros dos lados por el coseno del ángulo opuesto. Es decir, a cuadrado va a ser igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 veces bc por el coseno de... Acá el ángulo opuesto a A es alfa. Acá b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces ac por el coseno de... Acá el ángulo opuesto a b es beta. Y c cuadrado va a ser igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces ab por el coseno de el ángulo opuesto a c es gamma. Ahora, a partir del teorema del seno, se puede sacar otra versión del teorema del seno, que es para cuando tenemos un cuerpo que tiene 3 fuerzas que están en equilibrio. Entonces, si nosotros tenemos 3 fuerzas en equilibrio, por ejemplo, tengo esto, 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 y son A, B, C, y acá tengo los ángulos, esto va a ser alfa, esto va a ser beta, y esto va a ser gamma. Hice alfa y gamma igual. Me paso por no escribir de derecho. Ya, alfa, beta y gamma. ¿Qué va a significar esto? Que la magnitud de un vector dividido por el seno del ángulo entre los otros dos vectores, entre las otras dos fuerzas, va a ser una constante. Entonces, si se cumple eso, significa que está en equilibrio. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Es decir que A dividido el seno de alfa va a ser igual a B dividido el seno de beta, que esto va a ser igual a C dividido el seno de gamma. Entonces esas son las versiones del teorema del seno y teorema del coseno que a nosotros nos sirven. ¿Ya, chicos y chicas, alguna duda? Parece que no, así que vamos a dejar la clase hasta acá. Claro. ¿A todo esto qué les parece esto último que les dije de los métodos geométricos? ¿Los asustó? ¿Está bien? ¿Ya lo sabían? Sí, sí asustó. Sí, no, profe, igual no me quedó tan claro, pero reforzándolo. Sí. Les voy a subir un ejercicio resolviendo esto, aplicando esto. Y unas cápsulas se las voy a subir entre hoy día y mañana. Con material, para que lo puedan revisar. Bien, chicos y chicas, voy a dejar la clase hasta acá. Y a menos que alguien tenga alguna pregunta rápido, si no, dejamos la clase hasta acá y ya nos veríamos el viernes. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Eso voy a guardar. Sí, y chao, nos vemos, que estén bien. Chao, Voy profe. a dejar de compartir. A todo esto de los métodos de suma, eso es como de lo que más me interesa lo que estamos viendo ahora. Para que no digan que no les advertí.